La alimentación, primero que nada. Hoy día, para que ustedes se hagan una idea, la FAO está reportando más de 3, 4 millones de personas en caer en desnutrición en América Latina. Educación, vivienda, salud, ¿no es cierto? Son cuestiones absolutamente básicas. El trabajo, la recreación, el transporte. Estas son las necesidades que de alguna manera entiende la humanidad que son necesarias de resolver. Ahora, es sumamente importante que en esta mirada de pobreza, porque no es la única, después vamos a ver otra, esta mirada de pobreza que expresa estas necesidades insatisfechas tiene una forma de medirse, ¿ya? Y como se mide, entonces, tenemos un índice que nos dice cuánta pobreza hay en cada país. Entonces, ¿cuál es el punto? Cómo medimos la pobreza? Y bajo este enfoque, solo bajo este enfoque, nosotros estamos midiendo la pobreza por ingresos. Entonces decimos lo siguiente: hay personas que son pobres porque no les alcanza el dinero para poder comprar y satisfacer aquellas necesidades que ustedes están viendo en la pantalla. El vestuario, ¿no es cierto?, la alimentación, la educación, etcétera, etcétera. Esta es una mirada de la pobreza, es una mirada que se ocupa, por ejemplo, para medir cómo vamos como humanidad en la agenda denominada 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son este acuerdo que han logrado 193 países para saber cómo va el desarrollo de las personas, para que nadie se quede atrás, dice la frase, ¿no es cierto?, de los ODS. Entonces, esta es la medida que utilizamos. ¿Y cuál es en Chile? Para que ustedes se ubiquen cuál es la medida que utilizamos, aquí la tienen. Fíjense bien, hay una línea azul, o sea, tenemos ahí una LP y una roja. La línea azul dice línea de pobreza, eso significa, y la de abajo, esa roja, significa línea de pobreza extrema. ¿Ya? ¿Cuál es la pobreza extrema? Aquella pobreza, aquellas personas que tienen un ingreso que ni siquiera les alcanza para satisfacer sus necesidades alimentarias. Y la azul es la línea que nos dice, nos habla de las necesidades alimentarias, pero también de las otras necesidades, como por ejemplo el vestuario, la educación, ¿cierto? Vivir en una casa, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, los numeritos de arriba, de 1 a 10, se refiere al número de personas que habita un hogar. Y si ustedes se fijan, siguiendo la lógica de la composición familiar, en Chile, una familia promedia es de 4 personas. Entonces se establece que la línea de pobreza para una familia de 4 personas es de 451.000 pesos. ¿Ya? Esta es la medición que hacemos de pobreza en Chile. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos 8,6% de personas en Chile, ¿ya?, viviendo en pobreza, es porque ese 8,6 no alcanza a llegar a alguno de estos valores dependiendo del tamaño del hogar. Una persona sola son 171.000 pesos. 2 hasta llegar a 10. Si se fijan bien, no es que se multiplique la de 1 por 10, que serían 1.700.000, sino que son 857. ¿Por qué se hace esto? Porque se supone que las personas cuando viven juntas gastan menos en determinadas cosas, la luz, el agua. No es lo mismo tener 10 cuentas de luz que una sola, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, a mí lo único que me importa que ustedes entiendan de esto es que esta medición, me imagino, porque es lo que me pasa a mí al menos, considero que vivir con 451.000 pesos para 4 personas es muy bajito, es muy poco, ¿ya? Entonces, cuando entregamos las cifras de pobreza, fíjense cómo ha venido bajando la pobreza en Chile desde el 2006, pero esto es mucho antes, desde el 90 hasta ahora tenemos 8,6, ¿ya? Solo el 8,6, que es como 1.600.000 personas en Chile, ¿ya?, o 1.700.000 personas viven bajo esta línea de la pobreza, ¿ok? Ese es un poco para que ustedes se ubiquen cuando estamos hablando de pobreza por ingresos. No estoy hablando de otras concepciones de pobreza, estoy hablando solamente de pobreza por ingresos, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, ¿se entiende bien, chiquillos? Sí, ya. sí. Le damos entonces. Entonces, dicho eso, les estoy entregando una, no sé si es primicia, pero porque los que trabajamos en estas cuestiones, estas cosas como que nos importan mucho. Esto que tienen aquí son los datos entregados por el Banco Mundial. El Banco Mundial, como ustedes saben, es un banco de Naciones Unidas que se dedica precisamente a prestar dinero a los países, ¿no es cierto?, más pobres para poder hacer obras de infraestructura o trabajar en políticas públicas que ayuden a mejorar la situación de la población. Entonces, el Banco Mundial en noviembre nos entrega datos para Chile. Y miren lo que dice. Impactos del COVID. Dice, los más afectados van a ser las mujeres, los empleados no asalariados, etcétera. El aumento de la pobreza por lo menos va a ser de 4 puntos. Si estábamos en 8,6, por lo menos vamos a tener 12 puntos de pobreza. O sea, la pobreza por primera vez en Chile
desde los años 90 va a aumentar. El aumento de la vulnerabilidad, que significa aquellas personas que tienen peligro de caer en pobreza, van a ser por lo menos 1.8 millones nuevas personas que están en esa situación. Pasan de la clase media a esta fase vulnerable. Y más o menos, para que ustedes se ubiquen, disminuye la clase media en 2.3 millones de personas. Y la movilidad descendente, es decir, cuán mal le va a toda la población, ¿no es cierto?, a las personas que trabajan, a la familia, por lo menos casi 4 millones de personas van a haber visto bajar sus condiciones. Esto no es ninguna cuestión nueva, ustedes me imagino que en sus propias casas saben que los ingresos han disminuido. Entonces, como estamos midiendo pobreza bajo esta mirada, nos pasa esto. Pero es sumamente importante que ustedes cachen también, bueno, ahí tienen ustedes el peor escenario, ¿no es cierto? Vamos a subir a 15 puntos, a 12 el escenario medio o a 10, dependiendo de cómo estén los resultados de la encuesta que hacemos en Chile para medir pobreza. Yo lo que quiero agregar a esto, que es una cuestión tremendamente importante, es que ustedes tienen que entender que en un continente como América Latina, tan desigual, es imposible que podamos hablar de pobreza sin hablar de desigualdad. Pero al hablar de desigualdad tenemos que entenderla dentro de los conceptos que estamos manejando. Y si ahora estamos hablando de dinero, ¿cierto? Porque estamos midiendo pobreza por dinero, entonces tendremos que hablar de desigualdad en dinero. No, ni siquiera miren la pantalla. Lo que quiero explicarles ahí simplemente es que existen muchas formas de medir la desigualdad en un país. La más sencilla y la más usada en el mundo entero es lo que se llama el coeficiente de Gini, ¿no es cierto? O sea, que se llama Antonio Gini, que inventó este coeficiente que dice, mire, usted tiene que hacer mediciones en un país y la medición la igualdad ideal en un país es 0. Es decir, todos más o menos tienen una cierta igualdad de ingresos. Y la peor desigualdad es que una persona tenga todos los ingresos del país, o sea, 1, de 0 a 1. Y el Gini, más o menos para que ustedes se ubiquen, fluctúa entre 0 y 1 en el norte de, como suele suceder, ¿no es cierto? En el norte de Europa es 0,2, en el Mediterráneo, España, Francia es 0,3, en Estados Unidos, que ya es bastante malo, es 0,4, y por supuesto caemos en América Latina, donde es sobre 0,5. Aquí ustedes pueden ver el de Chile, acá abajo, se los estoy mostrando, que es la última medición que tenemos, es 0,501, ¿ya? Que es una cuestión extremadamente elevada. Pero lo más grave no es esto, lo más grave es que este coeficiente, cuando ustedes lo comparan con las cifras de los impuestos, lamentablemente este coeficiente sube a 0,7. Lo que les quiero decir es que Chile, en materia de distribución de ingresos, es de los países más desiguales del mundo. Y lamentablemente la torta está muy mal repartida de acuerdo a todas las cifras oficiales, y yo creo que ustedes mismos se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, de que en Chile tenemos unos supermillonarios y tenemos gente que lo pasa muy mal. Entonces, ¿qué es lo que significa esto en concreto? Fíjense lo que les voy a mostrar en este cuadro, que es del INE. Ahí ustedes pueden ver la encuesta de suplementaria de ingresos, que es una encuesta que hace el INE para saber cuánto ganan las personas, y el ingreso mensual de los chilenos, si uno sacara la cuenta, que gana más y que gana menos, el promedio son 620.000 pesos. Pero si ustedes se van al percentil 50, es decir, de 1 a 100, buscan justo la mitad de los chilenos gana 400.000 pesos mensuales. El promedio, la mitad de los chilenos, el 50% de los chilenos que trabajan, chilenas y chilenos, ganan 400.000 pesos mensuales. Entonces, quiero que nos dice esto. Nos dice que al final del día, ustedes pueden entender que cerca del 70% de los chilenos siempre gastan más de lo que reciben. Es decir, yo recibo mi sueldo, pero no me alcanza. Entonces, esto que se llaman quintiles, que son 20% de la población, este es el 20% más pobre, que recibe en promedio 358.000 pesos, gasta 595. El segundo, que va entre el 20 y el 40% más pobre, recibe 610.000 pesos y gasta 743. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes se dan cuenta, cerca del 70% de Chile está sobreendeudado, ¿ya? Yo solamente les muestro las cifras oficiales para que ustedes no crean que les estoy aquí grupiendo. Solo ocupo las cifras del INE o del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final del día, si recuerdan cuál era la cifra de pobreza para 4 personas, era de 451.000 pesos, y resulta que el promedio de ingreso de las personas es de 400.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere que por lo menos hayan 2 perceptores de ingresos, es decir, 2 personas que trabajen en el hogar para poder salir de una situación de pobreza. No sé si me van siguiendo, estamos hablando de la pobreza,
que nos habla de esas necesidades básicas. Esas necesidades básicas, como estamos en una sociedad de mercado, se compran en el mercado, se requiere dinero y ese dinero nos ayuda a medir. Y entonces sabemos que se saca una canasta y esa canasta nos dice que hoy día tenemos un 8.6, el Banco Mundial nos dice que eso va a aumentar mucho producto de la pandemia porque hay mucha gente que dejó de trabajar y de percibir ingresos, ¿no es cierto? Sabemos que han habido todos los retiros de la AFP porque la gente necesita poder satisfacer sus necesidades y nos encontramos que en general, esto que les estoy mostrando ya tiene un par de años, más de un par de años, nosotros los chilenos y chilenas gastamos más de lo que ingresamos. Aquellos que tenemos la suerte de estar aquí entre el cuarto y quinto quintil, claro, podemos, aquí solamente el 20% más rico de Chile puede ahorrar, es decir, o puede gastar si quiere, pero recibe más de lo que gasta. ¿Estamos? Entonces les he hablado de pobreza y desigualdad en esta mirada, pero ustedes comprenderán que la pobreza no es solo un tema de dinero. Entonces, me parece a mí que es sumamente importante que ustedes sepan que la humanidad, y yo me imagino que ustedes mismos saben, y es bastante absurdo decir que alguien es pobre o no pobre solo por el dinero. Hoy día hay otros aspectos que son fundamentales a la hora de entender cómo la vida de las personas se desarrolla. Y en ese sentido, hay un aporte gigantesco de esta otra teoría que se llama de las capacidades. Ya no voy a hablar de necesidades, sino que de capacidades. Y las capacidades, como nos dice su creador, Amartya Sen, expresa una debilidad en el desarrollo de las capacidades humanas elementales para elegir la vida que se quiere vivir, para funcionar y elegir en libertad. Las personas requieren una serie de cuestiones de base, como ustedes que, por ejemplo, hoy día están recibiendo educación, para poder tomar decisiones con libertad en el futuro. Pero no solo requieren educación, ustedes ya imaginarán, ¿no es cierto?, podrán pensar cuáles otras cuestiones son básicas para que ustedes puedan tener una vida plena, para que puedan elegir en libertad. De lo que, y les pongo ahí abajito subrayado, la pobreza, dice Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, es falta de libertad. Yo quiero vivir esta vida y no puedo. No puedo porque hay una serie de condicionantes que me lo impiden. Entonces, esas condicionantes es lo que se denominan oportunidades. Las oportunidades la da la sociedad, la da el Estado, la da la sociedad civil, la da la empresa. Todos dan oportunidades para que las personas puedan desarrollar esas capacidades. Si las oportunidades son muy malas o no tengo oportunidades, no tengo ninguna posibilidad de desarrollar esas capacidades. Entonces, Amartya Sen nos dice, bueno, pero ¿cuáles son aquellos aspectos, ¿no es cierto?, que son necesarios desarrollar para poder lograr lo que él denomina realizaciones? Y estas son las realizaciones que nos dice Amartya Sen. Fíjense ustedes que él no habla de alimentos, de vestuario, sino que dice cosas mucho más filosóficas. Entonces él dice, todos los seres humanos deben vivir hasta el fin de sus días una vida larga y saludable. O sea, vivir mucho y vivir de una manera sana. Aprender y entender. ¿Cómo logramos que las personas puedan aprender y entender? Trabajar, crear, laborar, vincularse con otras personas y seres vivos. Fíjense, está hablando un economista, premio Nobel, y él dice, la gente necesita vincularse una con otra, pero no solamente entre las personas, sino que también con los animales, con otros seres vivos. Y esto es lo más importante, chiquillos, chiquilla, elegir la propia vida en el propio contexto. Entonces, aquí la visión que tiene de pobreza, esto dice, bueno, hay personas que pueden querer vivir, por ejemplo, un pueblo originario, indígena, al interior de la Amazonía de Brasil, quiere vivir una vida distinta a la que se vive en las ciudades. Ellos eligen eso, pero requieren para poder hacerlo una serie también de oportunidades para desarrollar sus capacidades para poder hacer eso. Fíjense esto otro, dice, protegerse y evitar el dolor innecesario. No se trata solo de que yo me pueda sanar o que yo pueda vivir sin dolor, sino que también evitarlo a otros. Entonces, dice San, los países se tienen que poner de acuerdo en ver cuáles son aquellas cuestiones que son básicas para poder tener estas realizaciones. Y nosotros en Chile nos hemos puesto de acuerdo en estas 5 cuestiones. En educación, y ahí ustedes pueden ver cuáles son los aspectos que en educación son importantes, la asistencia, por cierto, el rezago escolar, cuando me empiezo a quedar atrasado, ¿no es cierto? Y la escolaridad, quién pudo ir o no al colegio. La salud, la nutrición, quién tiene servicios de salud, la atención, el trabajo y la seguridad social, vivienda y entorno que están en colores distintos porque se agregó hace muy poco, ¿no es cierto? La habitabilidad, los servicios básicos, el entorno, vivo en un barrio seguro, inseguro, vivo, etcétera. Redes y cohesión, apoyo y participación social, vivo aislado de la sociedad, tengo quien me pueda ayudar, puedo vivir tranquilo, que tengo una red que me puede apoyar.
el trato igualitario. ¿Me discriminan? ¿Me discriminan por mi pinta? ¿Me discriminan por mi orientación sexual? ¿Me discriminan por el hecho de ser pobre porque tengo aspectos que no le gusta a la gente? ¿Porque ser mapuche? Entonces, el trato igualitario, que es algo fundamental en una sociedad, tiene que ver con la pobreza. Las personas que son tratadas de manera desigual estamos hablando de pobreza, de una pobreza multidimensional, ¿ya? Esta mirada de la pobreza de capacidades se denomina pobreza multidimensional. Y por último, la seguridad. Tengo traficantes, trafican en mi barrio, hay balacera, puedo vivir sin reja, puedo vivir en un ambiente agradable, todos son aspectos que se miden. Entonces, cuando ustedes se van a la medición en Chile, se dan cuenta que aquí ya estamos hablando de otra medición. Medimos pobreza por ingreso y es 8,6. En otras palabras, este país crece, produce mucha riqueza, la distribuye bastante mal, como pueden ver, pero aún así las personas pueden tener algunos ingresos. En el caso de la pobreza multidimensional, chiquillos, es bastante más jodido, porque estamos hablando de vivienda, de educación, de salud, de trabajo, de redes de cohesión social. Entonces ahí las cifras suben y ya no es un 8,6, es un 20,7. Y ya tenemos más de 3,5, 3,7, casi 4 millones de personas viviendo en esta pobreza multidimensional. ¿Me siguen o no? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que me interesa que ustedes puedan ver es que va a depender también, ¿cuál es el sentido de medir? Medir es para mejorar las políticas que tenemos, no es una cuestión de decir, mira, estoy contando pobres, no es la idea. La idea es precisamente que estos datos nos puedan servir para mejorar. Yo había puesto esta lámina de aquí, fíjense ustedes, ¿dónde están nuestros principales problemas? En educación, la escolaridad. Tenemos un 30% de los chilenos y chilenas que no terminaron el cuarto medio o el octavo, dependiendo en qué minuto hubiera sido obligatorio. Es decir, un 30%, para que se hagan una idea, son más de 5 millones y medio de chilenos y chilenas que no han terminado el colegio. Evidentemente tenemos una escolaridad muy baja. En el caso de salud, fíjense ustedes que tenemos mejores indicadores, y en trabajo tenemos un 30% de los trabajadores y trabajadoras que no tienen AFP, no tienen sistema de salud. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que ustedes pueden ver, la gente saca sus fondos de la AFP y se queda con ninguno. Es decir, nuestro sistema es tan malo, precario, que finalmente tenemos 30% de personas que no pueden ni siquiera sacar la plata de la AFP. Y el 70% que puede, prácticamente queda en cero. Estamos en un problema muy, muy complejo. Otro problema que hay es la habitabilidad, la calidad de las viviendas. Y eso que aquí no se están contabilizando los campamentos, chiquillos, que es mucho más complejo. Y por último, y ustedes, por la edad que tienen, ustedes deben estar empezando a sentir esto. Les pregunto sinceramente, ustedes como jóvenes, ¿no les hace sentido que un 14% de los chilenos y chilenas sean discriminados por su pinta? ¿Nunca se han sentido ustedes discriminados? O sea, lo que les quiero preguntar en el fondo es, dense cuenta de que nuestro problema no es un problema personal de cada uno de ustedes, es un problema social. Nosotros tenemos un muy maltrato para las personas. Y las principales razones del maltrato las vamos a ver al tiro para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no es cierto?, cómo esto funciona. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en estas mediciones que están por regiones, les quiero que ustedes llamen la atención. Por ejemplo, esto de aquí entra para acá. La línea naranja son los ingresos, es decir, esa región está bastante bien. Tiene solo un 6,4% de pobreza por ingreso cuando el promedio nacional es 8,6. Sin embargo, la pobreza multidimensional es 24,5, 24,9. Es decir, estamos hablando de una pobreza muy elevada. Una región en que la gente gana dinero, pero claramente sus oportunidades no están bien desarrolladas y es muy difícil que ellos puedan efectivamente entonces poder desplegar sus capacidades y vivir una vida mucho mejor. ¿Se entiende? Porque con plata no alcanza para superar la pobreza. Tenemos que mirar una cuestión global. Y lo último que les quiero mostrar, chicos y chicas, es eso. Esa es la región de ustedes, donde se pueden dar cuenta que la pobreza por ingresos es 11,7, bastante alta, muy superior al promedio nacional de 8,6. Pero fíjense ustedes son la segunda región más pobre en materias de educación, salud, vivienda,
cohesión social, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que esto es una voz de alerta para que ustedes puedan también entender el contexto en el que viven. Ustedes viven en la segunda región más pobre de Chile, después de la Araucanía, cuando uno quiere mirar pobreza multidimensional. Se los dejo planteado porque creo que es importante que por lo menos lo tengan presente. Entonces, resumen de esta parte. Nuestro país ha avanzado, ustedes se darán cuenta que Chile ya no se muere de hambre, ¿no es cierto? Hemos avanzado bastante y hay cuestiones que se han avanzado. Pero, sin embargo, tenemos rezagos muy significativos. Todas las cuestiones que tenemos, lamentablemente, son bastante precarias. Llevamos años tratando de superar los problemas en educación y, sin embargo, sigue siendo una educación en general muy mala en nuestro país. La salud, la vivienda, etcétera. Entonces, tenemos que, el planteamiento que les quiero hacer es que las privaciones y las carencias que la gente tiene y que se traduce todos los días en estas brechas de bienestar, algunos que se sanan bien y otros que se sanan muy mal, algunos que viven bien y otros que viven muy mal, algunos que se educan bien y otros que se educan mal, algunos que viven con seguridad y otros que viven insertos en un mundo tremendamente complejo desde el punto de vista de la delincuencia. Algunos que tienen auto, otros tienen que utilizar el transporte público, que es bastante malo. Entonces, esas brechas es lo que produce un malestar tan profundo y que está a la base de lo que sucede en octubre del 2019. Entonces, la fuerza y la rabia con que se manifestó esto hoy día está muy agravado con la pandemia. Ustedes simplemente tengan el número de que en general hoy día están yendo a clases como ustedes, en colegios particulares, más del 56, cerca del 60% de los alumnos. En el sector municipal, la cifra que entrega el Ministerio de Educación anteayer es de un 36%. La brecha una vez más, ¿ya? Entonces, eso no es culpa de ustedes, por supuesto, sino que simplemente les hago ver las brechas que se producen cuando la pandemia nos muestra un país tremendamente injusto. Entonces, estas son las desigualdades que tenemos, y sobre eso les quiero hablar entonces, porque les acabo de hablar de pobreza y ahora les hablo de desigualdad. ¿Qué es la desigualdad, chiquillos? La desigualdad es la producción, si ustedes quieren, o de una desmerecida acumulación de desventajas por alguno de la sociedad. Es decir, yo tengo una desventaja frente a ti, pero esta desventaja yo no la busqué. No fue que yo no estudié, no fue que yo no hice esfuerzo, sino que esto simplemente me tocó. Entonces es una cuestión muy compleja, porque al final yo vivo en un mal barrio, vivo en una mala casa, tengo problemas de seguridad, tengo mala educación, tengo mala salud, tengo mal transporte, se acumulan las desventajas. No es que tenga una desventaja, las tengo todas. Ese es el concepto de desigualdad. Y respecto a la dignidad, que es la peor de las desigualdades de Chile, se traduce en las formas de menoscabo. Yo menoscabo a las personas. Roto, indio, maricón, en fin, tenemos 400 formas de poder menoscabar a las personas, ¿no? Entonces se estigman y las personas sufren un demérito, es decir, no estoy entregando demérito a las personas, sino que fundamentalmente las estoy rebajando. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es lo que más duele en materia de desigualdad, incluso más que el dinero. Entonces, los datos, particularmente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muestran que las personas se perciben en la escala social como pertenecientes a los estratos más bajos, tienen la más alta probabilidad de recibir maltrato. O sea, los pobres viven maltrato, como se los decía más arriba. Entonces, la pobreza tiene que ver con el ingreso, por cierto, tiene que ver con la vivienda, con la salud, etcétera, pero también tiene que ver con esto, que es una cuestión muy subjetiva, muy personal, chiquillos, muy personal. Y cuando yo les digo esto, ustedes me van a entender perfectamente bien, porque están en la edad de la vida en la cual esas cuestiones personales son tremendamente relevantes. Entonces, hoy día, si no tenemos la posibilidad de entendernos como iguales en el sentido de equivalencia, somos todos distintos, es lo que se llama la igualdad en la diversidad, somos todos diversos, pero ¿en qué somos iguales? En dignidad, que es como el elemento central en la vida de las personas. Entonces, veamos, por ejemplo, me gusta mostrar este mapa siempre, este cuadro, porque esto es la comuna de Puente Alto, en Santiago, que es de las comunas más pobres de la región metropolitana, y ustedes pueden ver aquí, si siguen, dice condominios sociales, son viviendas producidas por el Estado, de muy mala calidad respecto de otras, y son esos cuadraditos, ¿no es cierto?, que ustedes ven ahí. Después, el hacinamiento, donde vive mucha gente, fíjense ustedes, la línea verde, ¿no es cierto?, circunvalando todo esto de aquí, nuevamente tenemos
viviendas de mala calidad con hacinamiento. La inacción juvenil, lo que lamentablemente la gente llama los mini, se da también en los mismos sectores, ¿se fijan? Y el domicilio de los detenidos, es decir, en todas estas poblaciones que son las más pobres, las donde hay mayor hacinamiento, mayor inacción juvenil, se concentran las personas que tienen familiares detenidos, ¿no es cierto?, presos por delito. Entonces, se fijan que es una acumulación de desventajas puesta en un mapa, y fíjense bien, esta zona es más roja porque tiene menos ingresos. Aquí en este cuadro se muestra que lo amarillo es lo que tiene más ingresos, y acá está. Entonces, esto es una acumulación inmerecida de desventajas. Un niño que nace aquí está condenado, ¿no es cierto?, a vivir una vida que efectivamente él no va a poder desarrollar y tener la vida que él quiere vivir. Entonces, aquí les muestro esto que salió el año pasado en el diario El País de España, que es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense que aquí se los voy a poner. Dice, una mujer que reside en una de las zonas menos favorecidas de Santiago de Chile vivirá 18 años menos que otra mujer que vive en la misma ciudad, pero en un barrio más pudiente. La vida de esta mujer y de muchas otras será casi 2 décadas más corta por culpa de las brutales desigualdades que sufre la capital chilena. Todo esto no es solo la capital chilena, esto es a nivel del país completo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hablar de igualdad si hay una mujer que por el mero hecho de haber nacido y vivido en otra comuna vive casi 20 años menos que otra? Entonces, veamos un poco más de datos para que ustedes se ubiquen. ¿Dónde la gente se siente más discriminada? ¿Dónde tiene malos tratos? Fíjense ustedes, más del 50% en su lugar de trabajo en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres un poco menos, pero tenemos más que un 40 y tantos por ciento, ¿no es cierto?, se siente discriminada en su lugar de trabajo. Las razones por que la gente se siente discriminada, miren la primera, clase social. ¿Ah? O sea, tú eres pobre, la pinta, cómo hablaste, en qué barrio vives, te patinó la CH, cualquier cuestión que demuestre que tú eres pobre, ¡pum! Miércoles. Más del 40%, ¿no es cierto?, se siente discriminado por esta cosa. Después, el lugar en que vive. Fíjense cómo se viste. La edad que ellos pasan es un tema de discriminación, tanto en la juventud como en la tercera edad. La apariencia física. ¿Ah? Entonces, aquí estamos frente a un problema bastante grave. Y aquí entonces los quiero llevar nuevamente a un mapa, en el caso de Santiago. Lamentablemente, quienes hacen estos mapas no tengo de regiones, que muestra usted ahora con el COVID. Pongámonos con el tema del COVID. Aquí está cruzado el hacinamiento de las viviendas, la pobreza multidimensional, el acceso a camas y ventiladores. Fíjense ustedes, la vulnerabilidad de las comunas. La azul es muy bajita. Y nos encontramos que Vitacura, Las Condes, Providencia, Barnechea. Después, la roja, fíjense ustedes, lo mismo de siempre, donde viven la mayoría de los pobres de Santiago. ¿Se fijan? Pero fíjense en este otro, la tasa de mortalidad, nuevamente lo mismo. ¿Se fijan? Hay algunas comunas que son las mismas de siempre, en la zona sur y en la zona norte, que son las más complicadas. Pero ahora miremos esto en clave más política. Esas son las comunas del rechazo y las comunas del apruebo. Miren qué casualidad que las 3 comunas que están en rojo, que son las comunas del rechazo, las únicas comunas del rechazo en Chile, más Colchane y no me acuerdo otra pequeña, ¿no es cierto?, son las que votaron por mantener la situación como está. Todo el resto quiere cambiarla. Y uno mira para arriba los cuadros y son absolutamente iguales. Es decir, aquellos que tienen la posibilidad de vivir bien, las cosas están bien, no hay que cambiarlas. El resto, todo el resto quiere modificarla y cambiarla. Entonces, lo que les quiero decir, por algo, el apruebo y el rechazo tienen esta diferencia de 80-20%. ¿Se fijan? Y a mí lo que me importa es que ustedes lean este cuadro no desde la perspectiva solo política, sino que desde la pobreza a la desigualdad. ¿Se fijan? Las Condes, Barnechea, reúne la mayor cantidad de riqueza de Chile. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay un problema, hay un tema que es importante. Entonces, desde esa perspectiva, y ya voy terminando, quiero decir simplemente que todo esto se resuelve en la medida que tengamos un nuevo acuerdo social. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que a principios y valores que compartimos y los derechos que van a proteger la dignidad humana? Entonces ahora quiero referirme a lo que les dije más arriba. Cuando yo hablo de pobreza, les dije, esta es la teoría de las necesidades, esta es la teoría de las capacidades, pero hay una tercera de la cual no hablé, y es que dice lo siguiente: la pobreza es la peor de las formas de violación de los derechos humanos.
¿De qué derechos humanos estamos hablando? De los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la participación. Lo que les trato de decir es que, en definitiva, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, y hoy día tenemos una oportunidad histórica de ponernos de acuerdo, de poder colocar en un contrato social de qué se trata, de lo que vamos a hablar. Entonces, como vivimos una crisis multidimensional, productiva, ambiental, de pobreza, de desigualdad, necesitamos un nuevo acuerdo social. Tenemos que poner aquellos principios y valores que compartimos, los derechos que la van a proteger. Entonces, y aquí caigo de lleno a la gran oportunidad que tenemos, chiquillos y chiquillas, respecto al tema de crear y de escribir una nueva constitución, un nuevo pacto social, un nuevo contrato entre todos y todas, un nuevo acuerdo. Tenemos tres grandes materias en el tema constitucional que nos puede ayudar a esto. El primero es los principios, es decir, cuáles van a ser nuestros principios y valores. Primero, creo yo que vamos a contar con un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Significa que un Estado social y democrático es aquel que reconoce no solo los derechos de libertad, de políticos, sino que también los derechos sociales. Y tenemos que tomar una decisión como país. ¿Cuáles son aquellos temas que para ustedes, por ejemplo, son tan importantes en la dignidad de las personas que no se los vamos a entregar al mercado, no los vamos a comprar y vender, sino que los vamos a proteger como derechos? Y tenemos que ponernos de acuerdo entonces, cuando la Convención Constitucional sea elegida, en cuáles son precisamente esos derechos que vamos a proteger como tal. Entonces eso va a significar que yo puedo exigir una educación de cierta calidad y no solamente voy a estar a que lo que me entreguen, ¿no es cierto?, las políticas públicas o el mercado. Pero además se trata de tener un Estado de Derecho plurinacional. ¿Qué significa esto? Significa que en Chile tenemos pueblos originarios y el caso mapuche es el más complejo, ¿no es cierto?, y el más grande que tenemos que resolver. Nosotros no podemos seguir haciéndonos los tontos diciendo que somos todos chilenos y chilenas y somos todos iguales, iguales en materia uniforme, sino que somos iguales pero diversos, ¿ya? Entonces es fundamental poder fijar esto acá. En segundo lugar, una república cuyo gobierno es la democracia, pero una democracia que hay que entender que tenemos que tener la posibilidad de que todos podamos influir en las decisiones que se toman y no que sintamos de que estos son los señores políticos que toman las decisiones allá y se arreglan los bigotes entre ellos. No, tiene que ser una democracia donde todos podamos participar. Un Estado cuya administración esté territorialmente descentralizada. Ustedes que viven en Puerto Montt, ustedes que viven en la región de los lagos, saben mejor que nadie cuáles son los problemas que tiene la región y cómo resolverlos. Sin embargo, siempre tienen que estar esperando que alguien de Santiago, alguien iluminado, les venga a decir cómo se resuelven los problemas. El tema del género, chiquillos y chiquillas, no aguanta más. Toda la constitución actual, todas las leyes tienen una discriminación hacia las mujeres brutal. Nosotros no vamos a salir de los problemas que tengamos mientras efectivamente no tengamos igualdad de género. Ustedes ya han escuchado esta frase muchas veces. El feminismo trata de lograr igualdad. El machismo no solo no trata de lograr igualdad, sino que además mata. Por lo tanto, es muy importante que nuestra Constitución tenga una mirada de género muy clara. Y por último, un enfoque ecológico. No nos podemos gastar y no podemos seguir siendo un país que solo vive de los bosques que tienen la embarrada en el sur o de las minas en el norte. Tenemos que vivir de cuestiones que seamos capaces también de imaginar un país que sea muy sustentable para las generaciones que vienen. Ese es el primer tema. El segundo tema, ¿cuál sería? Los derechos. Nosotros necesitamos fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales y tenemos que incorporar el enfoque en los derechos de los grupos prioritarios. Orientaciones sexuales, las mujeres, discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios. Son grupos prioritarios porque ellos han sido históricamente, lamentablemente, postergados. Tenemos que tener esos derechos en la Constitución. Y por último, un sistema político donde haya un equilibrio y distribución del poder. Nosotros tenemos, lamentablemente, una costumbre a que todo viene de Santiago y solamente toman las decisiones algunas personas. ¿Por qué no se pueden tomar en regiones? ¿Por qué no se pueden tomar a través de otros cuerpos que no sean necesariamente el presidente de la República y el Congreso? Hay otra forma de hacerlo. Tenemos muchos ejemplos en el mundo entero y particularmente en Europa, que es un país tan desarrollado donde la mayoría de estas decisiones están entregadas precisamente a los territorios. Hasta ahí voy a llegar porque creo que lo entretenido de esto es que tengamos una conversación más que un largo exposición. No sé si les hace sentido. Yo ya parece que lo estoy... no, tengo que...
Ahora sí. No sé si fui muy rápido, pero me interesaba que dejáramos un espacio para poder conversar. No sé si alguien tiene ganas de decir algo desde las casas, porque entiendo que están híbridos, ¿no? ¿Están miti-miti? Sí. Paulina, no te escucho nada. A Johan lo escuché y dice que sí. ¿Ahora me escuchas? Ahí te escucho mejor. Lo que te decía es que tenemos un grupo en la casa, pero porque no pueden venir por razones más bien personales, Ya. la pandemia. Pero terceros y cuartos medios, el colegio dispuso todo para que puedan estar los cursos completos acá, Ya. aprovechando estos espacios grandes. Entonces, en este momento tenemos como 4 o 5 alumnos que están siguiendo mi clase desde la Sí, casa. aquí los veo a Emilia, Antonia, Javiera, Johan y Mirai. Ustedes, chiquillos que están desde la casa, ¿les gustaría comentar algo? A mí me pareció súper impactante el hecho de que una mujer, que está como en una situación socioeconómica como más mala, tenga como 18 años menos de vida. Eso fue como súper impactante. Sí, pues es bastante impactante el mero hecho de que tú vivas en otra comuna de las que no son las más privilegiadas, que tengas 18 años menos de vida. Sin embargo, esto es como lo que dice Nicanor Parra, tenemos 2 panes, yo me como los 2, usted no se come ninguno, consumo promedio, si somos 2 personas, un pan por persona, pero es que los promedios nos esconden realidades muy brutales, como la que tú estás mencionando, Javiera. Porque Chile cuando da los reportes hacia afuera dice, no, claro, mire, esto es, pero cuando vas adentro te encuentras con esta realidad. Chiquillos, nosotros tenemos preparadas algunas preguntas, los chiquillos han preparado algunas preguntas, entonces quizás te las podrían ir haciendo, ¿te parece? Por supuesto, lo que ustedes quieran. Ya, chicos. O a lo mejor les surgen algunas nuevas. ¿Te escucho ahí? Sí. Te escucho, sí. Ya. La pregunta que hicimos con mi grupo era ¿cuál cree que es el mayor nudo de transformación de desigualdad en nuestro país? Bueno, de alguna manera creo que se los mencioné. Yo creo que las desigualdades en Chile son por muchas partes, ustedes ya lo acaban de ver, y la verdad que empezar el día a las 8:15 de la mañana hablando de todas las desigualdades que tenemos en Chile es bastante tirador para abajo. Pero ya se las mencioné, yo creo que el más profundo y más doloroso, la peor desigualdad que tenemos es la de la dignidad. Y cuando uno trata de definir dignidad, tiene que ver con la esencia de los seres humanos, con lo que somos, con lo que realmente importamos, porque valemos por el hecho de ser seres humanos, y la dignidad es donde se produce la mayor brecha de desigualdad. La gente siente un maltrato enorme por el hecho de venir de una clase social, por el hecho de ser pobre, por vivir en determinado lugar, por tener determinada pinta, orientación sexual, ser de un pueblo originario. Esa dignidad es fundamental, porque las otras efectivamente son muy importantes, la de ingreso, ustedes la vieron, ¿cierto? Tenemos un índice de Gini, que es el que mide desigualdad de los más malos del mundo. Sin embargo, cuando la gente tiene oportunidades, es posible que eso se resuelva, empezando por algo tan básico como que tú me respetes como persona. Y por eso les decía que ustedes tienen en la piel, porque están en la pubertad, porque son jóvenes, que también empiezan a vivir discriminación. A ustedes los discriminan, cabre mierda, no sé, finalmente siempre ustedes pasan a ser un poco un problema, como lo son también las personas de la tercera edad. Y yo creo que ahí hay un vínculo entre ustedes y las personas de la tercera edad que se comparte, que tiene que ver un poco muchas veces con el trato desigual. Ahora, en el caso de ustedes, ustedes saben perfectamente bien que cuando ustedes se quieren referir a otra persona y hacer esta desigualdad de dignidad, el flight, ¿no? Este compadre es flight, ¿no? La comadre es flight. Entonces, inmediatamente se arma una diferencia de dignidad muy jodida, muy compleja. Entonces, esa es la respuesta. Yo creo que la dignidad, la desigualdad en esa dignidad humana es de las más complejas. Y esa no requiere dinero para poder arreglarla.
Yo creo que se tienen que acercar un poco para adelante al micrófono. Sí, lo que pasa es que la cámara está en el... Ellos necesitan que los nombres por número. Y no será El tipo será adelante. ¿Hay algún? Y ya tenemos las preguntas preparadas. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ya. Con mi grupo teníamos la pregunta de cómo se podría llegar a erradicar el alto índice que existe de desigualdad en Chile. Y por lo mismo, agregar la pregunta de si sería la Constitución como la solución al alto índice o hay algo más que podría llegar a solucionar. ¿Cuál sería la solución? No te escuché la solución. No, nuestra pregunta era si la Constitución... Ya. No, yo te entendí bien, sí, no te preocupes, sí. Te entendí perfecto. Mira, a ver, yo creo que para que ustedes no se pasen películas, ni yo tampoco, porque me gusta pasarme películas. La Constitución arregla ciertas cuestiones, por supuesto que es de alguna manera una síntesis de los acuerdos que tenemos como nación, como una sociedad. Y desde ese punto de vista la Constitución es súper importante, pero no es lo único. Fíjense ustedes que en materia de desigualdad, y volvemos sobre el mismo tema de cómo nos entendemos, cómo nos formamos parte de una sociedad, hay una, no, más que una teoría, la explicación que uno tiene siempre es el de la exclusión social, que se refiere a que los lazos en una sociedad se rompen. ¿Por qué yo quemo un supermercado y no uno, sino que quemo un montón de supermercados, no solo para el estallido de octubre, sino que en otros momentos, y la gente dice, oye, pero este gallo es tonto, ¿por qué? O esta niña es tonta, ¿por qué quemar un supermercado si ese supermercado le ayuda a un montón de personas? Lo que está detrás de eso es mucha rabia, mucha rabia. Esa rabia contenida, que es como podríamos decir, en vez de lo mejor de lo nuestro, lo peor de lo nuestro, dice relación con que a mí no me importa mucho lo que te pase a ti. ¿Por qué no me importa lo que te pase a ti? Porque los lazos que unen a las personas con la sociedad están rotos. Lamentablemente, la gente se siente un poquito aparte. A ustedes les va bien, pero a mí me da como la mona. Lo que yo hago, nada funciona muy bien y vivo en una sociedad que la verdad es que no me entrega nada. Es una sociedad tremendamente injusta. Entonces la quemo. ¿Entiendes? Entonces, esa situación es una situación muy, muy compleja. Y la única manera de poder recuperar eso tiene que ver con, básicamente, ir al origen. ¿Cuál es el origen de esa exclusión? Y esa exclusión tiene que ver con dos cosas. Uno, con lo que se denomina las políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, puse el mismo ejemplo el año pasado y había una alumna que vivía precisamente en Alerce. Ustedes tienen Puerto Montt, Alerce, que se ha conformado por un montón de casas, ¿no es cierto?, que el Estado ha puesto, pero que claramente Alerce hoy día es casi como un gueto, una forma de vivir distinta al resto de la ciudad. ¿Por qué no se pudo hacer una ciudad mucho más armónica? ¿Se fijan? Entonces, tú dices, las políticas públicas pueden estar discriminando. O por otro lado, ¿por qué no se invierte más en educación? ¿Y por qué la educación que recibimos no es mejor? ¿Te fijas? O el transporte. Entonces, las políticas públicas que tú tienes producen exclusión. Son políticas que nos ayudan a integrar a la sociedad. Entonces, la gente que vive en Alerce no se vincula con la gente que vive al otro lado, ¿ya? Entonces, no sé si me explico. Esa es una forma de excluir. La otra forma de excluir tiene que ver con nuestro propio comportamiento, que yo se los mencionaba a ustedes, y que ustedes, yo creo que, insisto, por la edad que tienen, lo pueden entender mucho mejor que nosotros los adultos. Y es la exclusión por el maltrato. Yo te excluyo por la pinta, te excluyo por tu orientación, te excluyo porque eres indio, te excluyo por cualquier cosa. Entonces, cuando la exclusión viene dada por políticas públicas, sí, tu pregunta, las políticas públicas se empiezan a resolver cuando la Constitución establece ciertos derechos y eso tienes que plasmarlo en cuestiones muy concretas. Esa parte sí, pero lo que tiene que ver con la sociedad la tenemos que resolver nosotros. Y nosotros vivimos en una sociedad en la cual estás muy marcada no por lo que tú eres, sino que por lo que tú tienes. Y resulta que todos los seres humanos tenemos como 4 grandes áreas de nuestra existencia que se juegan en todos estos procesos de interacción social. Lo que tienes, lo que eres, lo que haces y dónde estás. El hacer, el tener, el estar, ¿no es cierto? Tener, hacer, estar y te va diciendo cómo resolverlo. Y eso tiene que ver con nuestros propios comportamientos. Entonces, no es menor.
el hecho de que ustedes entiendan que tienen una gran misión. Todos la tenemos, digamos, todas las personas tenemos esa gran misión de tratar de incluir mucho mejor en una sociedad. En Chile es imposible ver cosas que uno puede ver en otros países. Yo tuve la suerte de estudiar mis estudios de doctorado en España, y yo siempre pongo el ejemplo. Mi profesora, que era doctora en Derecho, que era una súper capa, salía al teatro con el camarero, con el mesero, que servía la comida en el casino. Esa cuestión en Chile, ¿cuándo la van a ver? ¿Se fijan o no? Entonces, yo no digo que tengamos que hacerlo necesariamente así, pero lo que quiero decirles es simplemente de que esa es una sociedad mucho más cohesionada, donde no hay tantas diferencias entre las personas. No tiene que ver tanto cuánto ganas o no ganas, o lo que estudiaste o no estudiaste. Hay un sentido de comunidad. Entonces, sí, la respuesta es la Constitución ayuda y mucho, pero también las conductas humanas. Excelente. Por acá tenemos otra pregunta. Yo creo que lo que acabas de decir es súper importante, ¿ah? Porque uno como que tiende... ¿Me escucha Leonardo, no? Sí, te escucho perfecto. Ya, en el fondo, chiquillo, uno como que tiende a pensar que la Constitución lo va a resolver todo. Somos nosotros, finalmente. Ustedes tienen compañeros y compañeras que vienen al este. ¿Cuántas veces al año van ustedes al este? ¿O son solamente ellos que vienen a juntarse con ustedes acá? ¿Se fijan, no? Hagamos esas reflexiones también. La Francisca tiene otra pregunta. Fantástica. Ya habla fuerte. Hola, buenos días. Hola. Generamos una pregunta que nos causó duda y dijimos que ¿qué necesita realmente Chile? Si educación y herramientas para salir adelante, o que el Estado se haga cargo económicamente de la población, es decir, como lo que está pasando últimamente, de que, por ejemplo, el presidente está entregando varios bonos por el tema del COVID a la población, y si realmente eso es lo que le falta al país, o que las personas tengan como cosas para poder trabajar y salir adelante. Mira, sí, pero Francisca, quédate por ahí para que me podáis contestar tú misma porque te quedas más cerca del micrófono. Si yo te doy un bono, eso tiene que ver con el tener, el hacer, el estar. ¿Con qué dimensión tiene que ver el hecho que yo te dé un bono? Con el hacer, el estar, ser o el tener. Sí, pues, con el tener. Si yo te doy un bono y te doy un subsidio, tiene que ver con el tener. ¿Y sabes cuál es el punto? El punto es que nuestras políticas en Chile durante 40 años se han centrado en el tener, ¿ya? Entonces, si te fijas bien, tu pregunta es súper buena porque finalmente está apuntando a qué tipo de política deberíamos tener en Chile, políticas públicas. Entonces, tanto bono, tanto subsidio, lo único que resuelve es el tener. Pero si tú no te preocupas del ser, ¿cómo vaya a mejorar el ser? El ser o el hacer lo manejas el ser lo manejas con educación. El hacer lo manejas también, el ser y el hacer, con educación y salud. Con salud no solamente piensen en la cuestión fisiológica, piensen, por ejemplo, en todo lo que significan las capacidades de empatía, las capacidades de mejorar la tolerancia a las frustraciones, el poder entendernos mejor entre nosotros, tener una vida mucho más plena, tiene que ver con el ser y el hacer. ¿Se fijan o no? El estar tú lo puedes resolver con políticas de vivienda. Entonces, tu pregunta me parece súper buena porque vuelve a plantearnos qué mirada de la pobreza vamos a tener. Ah, no, como tenemos un 8.6% de personas que no les alcanza para comer, entonces métale bono. No, pues. Y si la miramos desde las capacidades o los derechos, entonces ahí sí tiene que ver con los temas existenciales de cómo soy en la sociedad, cómo soy como persona, cómo hago, cómo estoy. Entonces, evidentemente ahí tiene que ver con lo que tú acabas de decir. O sea, no es solo con el tener, sino que también con educación, salud, el buen trato, el poder tener políticas que permitan que la gente se pueda vincular. Nosotros tenemos políticas, y como es de tener, ¿quién puede tener? La persona. Pero tú no le entregas plata a una comunidad. En las políticas de Chile no hay plata para la comunidad, hay una porquería de plata comparada con todo lo que se entrega a las personas individuales. Entonces se nos ha olvidado la familia y la comunidad. ¿Te fijáis? Así que me parece súper buena tu pregunta. Yo creo que ahí está la respuesta, digamos. No basta solo el tener. Tienes que preocuparte de las otras dimensiones existenciales, y para eso requieres políticas multidimensionales, ¿cachai?
que permitan ver los otros aspectos de tu vida que no tengan que ver solamente con el bolsillo, porque tú no vas a resolver. Si fuera por eso, cosa que no es menor, que tenemos que discutir en la Constitución, es si necesitamos un ingreso universal, que todas las personas reciban una cantidad de plata para que puedan sostenerse en el bolsillo. Que si yo no estoy diciendo que no sea importante, es fundamental, pero lo otro también es importante. Eso. Sí, dale, Francisca. Disculpe por la pregunta tan larga, que integrándole también, es que un ejemplo que me llamó mucho la atención es que la otra vez pasó una señora cerca de mi casa que tenía 30 y tantos y tenía una hija como de 5 años, y yo alimenté a la niñita y mi mamá le ofreció pagarle 30 lucas por pasarle la orilladora en el borde de mi casa, Sí. ¿ya? Lo cual es un espacio no tan grande, podría decirse que por lo menos de esto. Y dijo que no. Sí, le dijo que no. Sí, Y le estaba dando básicamente la plata. Lo que mi mamá quería era que la persona se como esforzara sí. por ganar el dinero, y la señora le contestó a mi mamá que no quería las 30 lucas porque si iba a más casas adelante a ella le iban a dar el dinero sin hacer nada. Exacto, exacto. Me llama la atención. Te llama la atención. Mira, Francisca, eso tiene un nombre. Se llama la trampa de la pobreza. Y está estudiado hasta que no te puedas imaginar la cantidad de libros que existen sobre lo que acabas de decir. ¿Sabes en qué consiste? Consiste precisamente en que como las políticas públicas te dan a ti el tener dinero, ¿ya? Y te dan dinero porque tienes más hijos, te dan dinero porque estudias, un montón de cuestiones, la gente se acostumbra a recibir de un tercero y no logra desarrollar sus propias capacidades. ¿Te fijas? Entonces, en los estudios de pobreza se llama la trampa de la pobreza. A mí me conviene ser pobre. ¿Me cacháis? Ahora, ¿cuál es el problema? Que a nadie le conviene ser pobre. Pero los niveles de poder salir de esa situación son tan altos, la gente se siente tan incapaz de poder hacer algo distinto que no tener que pedir, que finalmente es una trampa. Mira, yo sé que estamos grabando, pero sería el tercer grabato que me pego. Hay un artículo que los invito a leer en un diario español, el diario El País, que si ustedes lo logran encontrar, se llama Ser pobre es una mierda. ¿Ya? Y entonces, va muy por la línea de lo que tú acabas de señalar. Una señora que llega a un consultor de la municipalidad y le dice, bueno, ¿en qué se gastó la plata? Y él dice, en un televisor. Pero ¿cómo se gasta la plata en un televisor si tiene que alimentar a los hijos? Entonces, ahí el tipo, después de hacer una larga reflexión, entiende que ser pobre es una mierda. Porque resulta que la única distracción, lo único que saca a esa persona de una situación muy brutal, es la televisión. Y por eso que siempre te vas a encontrar que las familias, incluso más pobres, todos tienen un televisor. Es una ventana a una fantasía, a una vida que no viven, pero que los saca un rato de una situación cotidiana de mucha frustración. No me cabe la menor duda que la señora le dijo que no, porque la señora considera que esas 30 lucas, ¿me entendí? Ni siquiera hace mucho la reflexión, simplemente ella sabe que en las condiciones que está, ella puede pedir dinero y puede salir, pero eso no es salir de la pobreza. La pobreza de ella también está en el hecho de que no quiere trabajar. Ahora, efectivamente, a lo mejor tu mamá le puede pasar esas 30 lucas por pasar la orilladora, pero lamentablemente lo que tú requerís son cuestiones permanentes en el tiempo. ¿Te fijáis? Si esa mujer tuviera a sus hijos en un buen colegio, tuviera un buen consultorio de salud y tuviera la posibilidad de trabajar, a lo mejor sería distinto, ¿te fijas? Pero esto se refleja constantemente, para que tú lo entiendas bien, ¿eh? Los estudios y toda la reflexión de la pobreza es aquellas personas que ni siquiera son capaces de poder darse cuenta de aquello que está pasando. Por eso que te menciono esto del televisor y este artículo, porque es parte de la pobreza, es parte de la pobreza. Pero usted está hablando como de la persona en sí, como lo que yo le entiendo es que está hablando de los valores de la persona. No te estoy hablando de los valores, te estoy hablando de una situación de frustración constante, permanente, que al final del día lo que tú le ofrezcas como un trabajo, ¿no es cierto?, no lo va a tomar, porque no tiene ninguna capacidad de tomarlo. No es un tema de frustración, no es un tema de valores.
Entonces, ¿qué necesita Chile? ¿Que sigan entregando dinero o que mejore la educación y herramientas? Pero si esa mujer está criando una hija y la hija ve la misma imagen de su madre, y aunque tú le entregues buena educación, el tema familiar es muy potente y marcante. Sí, po. Por eso que es importante entender que cuando tú trabajas en pobreza tienes que trabajar en todos los ámbitos. Tú no puedes trabajar solamente entregando bonos y a veces no puedes trabajar solamente en educación. ¿Sabes por qué? Porque lo que sucede es que los niños llegan a la casa y los papás no les pueden ayudar en las tareas. No les pueden ayudar en las tareas porque no tienen idea de las materias que esos niños están estudiando. Entonces esto requiere una mirada mucho más integral. Porque no es que la mamá sea mala porque le está dando un mal ejemplo a la niña, es que no tiene otra alternativa que esa. Por eso que Zen, te acabo de mencionar la teoría de las capacidades, dice, la pobreza es falta de libertad. Y esa mujer que tú mencionas no tiene libertad. No tiene libertad de escoger, no tiene libertad de escoger una vida distinta para su hija. Esa es la falta de libertad. Y lo que nosotros tenemos que entender que para que tú tengas libertad, tienes que desarrollar tus capacidades. Incluso, te insisto, cuando uno piensa en lo mental, no piensa solo en la salud, no piensa solamente que no tenga pulmonía, no. Lo que uno piensa es la capacidad de enfrentar una frustración, la capacidad de entender mejor el mundo, mayor empatía, ¿cachai? Eso es lo que ella no tiene. No tiene esas capacidades desarrolladas, no tiene libertad para poder hacer algo distinto, porque no te quepa la menor duda que esa mujer debe querer mucho a su hija, pero no debe tener idea de cómo poder hacerlo para que esa niña no esté en la misma situación que ella. Entonces, necesitamos mejorar las oportunidades para que esas personas puedan optar en libertad. Te aseguro que si esa mujer tiene libertad, no va a seguir por ese camino, evidentemente que va a buscar otro. Esto es como cuando conozco a unos chicos de 13, 14 años que delinquen porque se quieren comprar un celular y quieren, la expresión me encanta, tapizar a la polola, es decir, comprarle ropa nueva. ¿Ah? Entonces, tú decís, pero ¿qué concepción de bienestar y felicidad tiene ese niño en la cabeza que lo lleva a saltar una bencinera, ¿no es cierto? Comprarse un celular, tapizar, cuando está arriesgando un montón de años de libertad. Cuando a lo mejor sería mejor preguntarle, pero ¿no será más fácil que estudies en el colegio? ¿Y qué es lo que sucede? Que las oportunidades que tienen son muy precarias. Y como son tan precarias, lamentablemente los esfuerzos que se hacen no alcanzan. No alcanzan, chocan con una muralla de las propias capacidades. Pero no es un tema valórico, Francisca. Esto no tiene que ver con los valores. La gente no es buena ni mala, sino que simplemente es esa capacidad que tienen para poder plantearse para vivir mayor libertad. Entonces, tú tienes toda la razón. No basta con el tener, po. Hay que mejorar profundamente la educación, profundamente el trabajo, profundamente los barrios, ayudar mucho a la familia. ¿Te fijáis? ¿Les puedo contar algo personal? Yo tengo 5 hijos, cuatro hijos biológicos y uno adoptado. El más chiquitito lo adopté y viene directamente del Sename. Cuando tú ves a mi hijo chico, que tiene 10 años hoy día, tú te das cuenta, y lo adoptamos grande, lo adoptamos a los 7 años. Él tiene una mentalidad totalmente distinta a mi otro hijo. Yo podría decir que su mamá no le dio amor, claro que le dio amor, pero para serte bien honesto, mi hijo viene de una situación de pobreza, de una situación donde no tenía ninguna capacidad ni posibilidad de salir de ahí. Y hoy día, ¿por qué se comporta de manera distinta? ¿Porque yo soy bueno? No, porque yo tengo más oportunidades nomás. Entonces, al final del día, tenemos un montón de chiquillos en el Sename sin libertad de poder escoger. No que estén presos, sino que están sin libertad de poder escoger. Necesitas mejorar estas políticas. O nosotros mismos, muchas veces, te insisto, no es solo un tema del Estado, sino que también nuestro, de poder, cómo podemos ayudar para que esas personas puedan tener una capacidad mayor de desarrollarse en la vida. Les pongo el ejemplo de mi hijo, bueno, primero no está aquí, pero lo que les quiero decir es que su mamá era víctima de una pobreza como la que tú mencionas. ¿Te fijáis? De no poder tomar decisiones. ¿Te fijáis? Si es eso, la pobreza es la incapacidad de poder tomar las decisiones que uno realmente quisiera y te queda en una trampa de la pobreza. Sí, eso es mi pregunta, y gracias por la contestación y por haber entregado su historia personal y eso. Gracias. No, de nada. Nos quedan varias preguntas y muy poco tiempo, así que dale, Paulita. Yo quisiera hacerle una pregunta
personal, ¿cuál es su opinión sobre la frase de que el que es pobre porque quiere? Ya la he escuchado. Yo considero que esa es una frase tan fácil en la cual comparan a la propia persona que está sufriendo su destino. Y yo les dije cuál era como la definición de desigualdad. Son acumulación inmerecida de desventaja. Bueno, pueden plantearlo al revés. Yo nací en una familia, mi papá es abogado, estudié en el Colegio San Ignacio, estudié en la Universidad Católica, después hice un magíster, después hice un doctorado, porque soy capo. No, porque yo tengo una acumulación de ventajas. También es merecida. ¿Por qué es merecida? No porque yo no me las merezca, sino que fundamentalmente porque nací aquí, po. Nací en una familia de clase media alta que tenía la posibilidad de darme muchas oportunidades. Y claro, estaban ahí las oportunidades y las ocupé, pero tenía que tener oportunidades. Entonces, que me digan que los pobres son pobres porque quieren, me parece una desvergonzura, de verdad, es una sinvergonzura. O sea, me parece increíble que seamos tan cara de palos, en pensar de que la mitad de los chilenos, la mitad, gana menos de 400.000 pesos porque quiere. O sea, ¿pero qué sentido tiene eso? ¿Te fijas? Entonces, cuando Francisca hablaba de esta señora que por las 30 lucas no quería hacerlo, pero si no es que, no es que ella quiera ser pobre, nadie quiere ser pobre, nadie. Lo que pasa es que nos metemos en estas trampas donde uno vive de las ayudas externas y no somos capaces de desarrollarnos, pero el ser capaz de desarrollarnos está en nuestra propia... Mírense ustedes, pues chiquillas, chiquillos, ustedes saben, les da lata, les hace temprano, pero ustedes quieren tener la vida que quieran llevar, digamos, con mucha libertad, escoger lo que quieran. ¿Quién no va a querer eso en la vida? Entonces, decir que los pobres son pobres porque quieren, me parece, perdónenme, casi subnormal. Fernando, gracias. Más fuerte, más cerca. ¿Cómo piensa que se podría erradicar el maltrato social, tanto en las calles, en la salud pública? ¿Cómo usted piensa que dejaría de poder existir? ¿Tiene alguna idea? ¿Algún pensamiento? No te escuché bien, Fernando, ¿no? Córrete un poco más para adelante, porque no... Toma aire. ¿Usted tiene alguna idea, algún pensamiento de cómo poder erradicar el maltrato social, tanto en las calles, salud pública, en el trabajo? ¿El mandato social? Maltrato social. El maltrato. Pero amigo mío, nuevamente tocas un tema fundamental, porque resulta que el maltrato, fíjate la cosa insólita, cuando no le seguí mostrando más, pero ustedes leyeron Desiguales, ¿cierto? Por lo menos parte de ello, ustedes pueden ver ahí que la gente se queja fundamentalmente del maltrato que se tiene, por ejemplo, en salud. En salud, la gente dice, yo valoro mucho el plan Auge, porque ahora se cubren ciertas enfermedades básicas, pero lo que detesto es el maltrato. Entonces, yo creo que nosotros es bien jodido esto, porque todos imaginamos de que no, una buena política es la que efectivamente llegó a los más pobres, fue bien focalizada, el gasto fue todo perfecto. Pero se nos ha olvidado absolutamente que somos personas y que finalmente esas políticas están hechas para las personas. Entonces, el maltrato es una cuestión constante y es muy duro cuando uno encuentra que Carabineros, el sector salud y los municipios son las tres entidades del Estado que son las más cuestionadas por la gente. Pero tú tienes que hacer algo con eso, te guste o no te guste. Ahora, no me voy a meter ahí, Fernando, ¿no? En un tema sumamente profundo, pero que uno estudia constantemente y que tiene que ver con cuando tú resuelves una necesidad. Imagínate la señora, yo les cuento un cuento real, la señora que va todas las semanas a tomarse la presión arterial al consultorio, y el consultorio está repleto, y llega la señora a tomarse, es que me siento mal. Esa señora lo que requiere no es tomarse la presión, lo que esa señora requiere es que la pesquen. Esa señora requiere, ¿no es cierto?, compañía, porque tiene algo que es propio de la pobreza y que también se mide, que se llama aislamiento social. No tiene quien la acompañe. Para que ustedes sepan, Amartya Sen coloca dentro de las mediciones algo que se denomina la soledad. La soledad es parte de la pobreza en los países desarrollados y nosotros estamos a medio camino de eso. Entonces la soledad pasa a ser parte de nuestro problema, particularmente en los viejos. ¿Se fijan? Entonces ustedes dirán, puta, tenemos harto que hacer. Sí, por supuesto, pero ojo, porque también el Estado tiene mucho que hacer. Las políticas públicas tienen que desarrollarse. Entonces, por ejemplo, en Francia existen unas cosas que se llaman programas de proximidad. ¿Y en qué consiste el programa de proximidad? Tan sencillo, en Holanda, en que chiquillos de la edad de ustedes
o entrando en la universidad, que no se pueden pagar la universidad, Oscar, tienen un par de horas a la semana, 3, 4, 5 horas de acompañamiento de las personas mayores. Es una política pública, ¿te fijas? Porque, claro, uno podría decir, no, es que todos los chiquillos lo van a hacer porque son buenas personas, pero no es tan así, po. No es tan así. En cambio, cuando a ti te dicen, no te preocupes, porque resulta que si tú vas estas 5 horas, te vamos a entregar una cantidad a la universidad o para tu alimentación o tal otra cosa u otra, y eso te alivia cuando estáis jodido de plata, ¿me entendí? O cuando estáis con problemas de no poder desarrollarte bien. Entonces, esas cosas se pueden inventar. Y por supuesto, una vez más, nosotros estamos muy atrasados en eso. Pero eso existe, Fernando. O sea, existen políticas públicas para disminuir el maltrato. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, estamos terminando porque tenemos otro curso en espera 20 minutos, nos tenemos que para acá, lamentablemente. Diego, ¿usted sabía que en China adopta el mayor índice delictual en adultos mayores? No, Diego, no te escucho bien. ¿Te podía acercar un poquito, hijo? Perdona, disculpa. ¿Usted sabía que en China está el mayor índice delictual en personas mayores? No. Porque No. ¿Qué fuente estás citando, más o menos, para ubicarme? estoy citando de la... Bueno, no sabría decirle exactamente qué fuente, pero lo que sé por lo menos es que allá a los adultos mayores no se les toma mucha atención y por eso hacen delincuencia para poder estar en la cárcel, ya que las cárceles allá les dan muy buen trato. Sí, bueno, tú sabes que eso también está recontra estudiado dentro de esto de lo que les mencionaba de las trampas de la pobreza. La necesidad de dependencia, por ejemplo, de muchos reos que no quieren salir de la cárcel, ¿te fijas? Porque las políticas no dan. O sea, ¿por qué los mayores, en el caso de China que tú mencionas, no conozco el caso, no conozco el dato, pero si están en esas condiciones precisamente porque las políticas están fallando fuertemente. Yo más bien prefiero pensar de que hay países que logran desarrollar esto con ayudas materiales, pero también esta otra parte que te digo yo que es muy importante, que tiene que ver con romper la soledad, romper el aislamiento social. Me voy a quedar ahí porque estamos atrasados, Paulina, ¿cierto? Sí, Leonardo, sabes que estamos realmente agradecidos, la clase estuvo muy entretenida, creo que fue un tremendo aporte. Todos los chiquillos que están en este curso están acá porque les interesa el tema, ninguno está aquí obligado, así que todos yo creo que han valorado mucho todo lo que me han gustado. Nos faltó tiempo, yo creo que hubiéramos podido estar una hora y media más conversando. Así que de verdad que te agradecemos. ¿Ah? Te voy a cobrar la palabra, Paulina. ¿En serio? Sí, porque el año pasado dijimos que si hacían un poco de clases presenciales me podían invitar, y yo feliz de ir para allá. Eso de puro patúo nomás. Bueno, mira, es totalmente recíproco. La verdad es que yo tampoco estoy obligado acá y estoy porque me gusta y me encanta compartir con ustedes, además, sobre todo un colegio de la Compañía de Jesús, de la cual también soy exalumno, así que me siento muy contento de estar con ustedes y ojalá que les haya servido. Y les mando el PowerPoint. Muchas gracias, Leonardo. Que tengan un buen día, chiquillos. Igualmente. Chao, chiquillos. Chao, que esté bien. Chao, chao. Que esté bien. Ustedes también, chiquillos. Chao. No se aburran Chao. tanto en la casa, no se aburran tanto en la casa.